Cuando andes allá por Tijuana y quieras darte un rol. ¿Qué tal, amigos de Vía Tijuana? Bienvenidos a una edición más. En esta ocasión nos acompaña el historiador Fernando Escobedo. Con él vamos a recorrer algunas de las casas más antiguas de la ciudad que todavía sobreviven y que han sido testigo fiel de cambios, de muchas transformaciones y ahora del reto que implica permanecer cuando muy cerca de aquí se levantan grandes torres de vivienda vertical. Fernando, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí. Buenos días a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí presentes en un espacio pues que ha sido ignorado por muchos años. Estamos en lo que es uno de los callejones Zetas, de los dos callejones Zetas que tiene la ciudad de Tijuana. Este es el segundo. No es en donde estaba la antigua aduana, pero es un espacio que formó parte del inicio de la ciudad, en donde estuvieron las primeras casas de la antigua Tijuana, antes de que todos se movieran después de la crecida del río de 1891-92, se subieran a lo que es la Avenida Revolución y empezara la historia de esta gran avenida turística y de muchísima fama a nivel internacional. Claro, atrás tenemos quizás la casa más antigua de la ciudad por la ubicación, por la estructura. ¿Qué podemos saber de esta casa? Pues lo que les voy a comentar es compartir un poco de lo que me dijo en un principio el propietario de este terreno, el señor Armando Luna Esparza. Lo entrevisté por allá de 2014, 2015 más o menos, y hablamos sobre la casa precisamente porque ya me había llamado la atención. Él me dijo que cuando su familia llegó aquí en los años 30 del siglo pasado, la casa ya estaba y ya lucía con cierta antigüedad, ¿sí? Entonces me dediqué a buscar un poco de fotografías sobre el espacio, a preguntarle a algunas personas, y resulta que en las fotos de 1821 ya estaba la casa. Se ve la casa en algunas fotografías. En ciertas fotos de 1911, 1912, disculpen, la casa ya estaba. Entonces, estamos hablando de que la casa pertenece a esa otra época de los inicios de Tijuana, en el Callejón Zeta, cuando se establece la aduana de la ciudad en agosto de 1874 y se empiezan a construir casas alrededor de esa aduana federal, ¿sí? Porque la aduana se coloca precisamente aquí, porque ese era el cruce de todas las personas, los gambusinos que iban hacia las minas, al centro de Baja California, ¿sí? A Real del Castillo, a los demás minerales que se encontraban en el centro de la península, para llevarse los minerales hacia Estados Unidos. Entonces el gobierno federal, ¿sí? Con Sebastián Lerdo de Tejada como presidente, ¿sí? Y Viviano Santiago como gobernador de aquí de Baja California, deciden colocar la aduana para que no se roben todo el oro y todo lo que estaba saliendo de la península, ¿no? Entonces llegan los trabajadores de la aduana, colocan sus casitas, empiezan a establecer algunos lugares de curiosidades, alguna cantinita por ahí, algún hotel por ahí, y se establecen estas casas como la que están viendo atrás de nosotros. Estamos hablando de que esta casa tiene que ser, por las fotografías, por todo lo que encontramos en el material que hemos rescatado, por lo menos de 1891, 90, 91, 92 en adelante, ¿sí? No hay una fecha precisa, pero la antigüedad es esa. Y si es de esos años, es la casa más antigua de Tijuana, o por lo menos del espacio urbano de la ciudad. Claro, eso es muy importante. Y bueno, Tijuana, el centro de Tijuana mantiene muchos secretos, muchas viviendas como estas que han sido testigos mudos del desarrollo y de la historia de la entidad. Este es quizás el máximo ejemplo, pero hay otros ejemplos que vamos a visitar en tu compañía y con tu asesoría, desde luego. Y bueno, continuamos. Es un placer. Aquí vamos a estar contigo y con todos todo tu público. Continuamos. Para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y el equilibrio ecológico de nuestro entorno, la Dirección de Protección al Ambiente generó 6 proyectos que fomentan la cultura ecológica participativa, como la certificación de negocios verdes, el Programa Municipal de Monitoreo de Calidad del Aire, el Atlas Ambiental, el Botón de Denuncia Ecológica, acciones de inspección y vigilancia ambiental y la coordinación entre dependencias e instituciones. 24º Ayuntamiento de Tijuana.
nos encontramos en una de las casas también muy antiguas de aquí del centro de la ciudad. Nos referimos a la Casa Mérida, una de las casas más hermosas del centro de Tijuana, que sin embargo, pues como usted ve, está pues en ruinas o muy deteriorada por el paso del tiempo, por la falta de mantenimiento. Fernando, ¿qué podemos saber de esta casa? Pues para empezar, estamos ubicados entre la avenida Segunda, la avenida Primera, la calle Primera y calle Segunda, en la calle I, a una cuadra de la Venustiano Carranza, una cuadra de la colonia Castillo, ¿no? Ya en las orillas del centro de la ciudad. Esta casa se construye por allá de 1926, 1927, y viene siendo, desde mi perspectiva y hasta lo que se ha descubierto ahorita con la investigación histórica, la casa con el estilo Spanish Colonial Revival o misional californiano, sí, más antigua que existe aquí en la ciudad de Tijuana. Sí, es el primer ejemplo. El ejemplo que todo el mundo conoce, pues es el Casino Agua Caliente. Claro. Sí, pero ese lo construyen lo empiezan a construir a finales del 27 y ya se abre en junio, 23 de junio del 28, ¿no? Entonces esta casa del 26 es un poco de tiempo antes, la construye el señor Enrique Mérida y su esposa, la señora Tranquilina López de Mérida, ¿sí? Y esta familia pues fue muy reconocida aquí en la ciudad. Ellos se dedicaban, él venía de Mexicali, había sido político allá, fue delegado o presidente municipal de Mexicali, tuvo diferentes cargos. Aquí en Tijuana se le identifica más con la papelería Mérida, ¿sí? Que era del señor el señor Pavón. El señor Pavón, se me olvidó el nombre del señor Pavón. Estaba casado con una de las hijas de Enrique Mérida. Él era periodista, fundó un periódico aquí en los años 20 que se llamaba el periódico Labor. Sí, era líder del PRI también, el señor Ramón G. Pavón, ya me acordé. Sí, Ramón G. Pavón, líder del PRI en los años 40, principios de los 50, ¿sí? Y ellos en conjunto, toda la familia, pues tuvieron esta casa hasta los años 60, mediados de los 60, cuando la desalojan. Y ya ellos totalmente se distanciaron de la casa y otras familias se dedicaron a administrarlas, ¿no? La perdieron. La perdieron básicamente. Una lástima, sí. Una verdadera lástima. Sí. Esta casa, bueno, pues vemos que hay un auto estacionado, un par de perros vigilando lo que fue en otros tiempos, me imagino, el jardín, pero su arcada, sus diseños, sus detalles, moriscos, ¿no? Sí, moriscos, totalmente. Me parece que pues sí evocan al Casino Agua Caliente, evocan al Hotel Riviera de Ensenada, Hotel Playa, el Hotel Playa, claro, pero como les dije, antes de esos edificios. Ya estaba aquí. Y esto, o sea, estamos hablando de una época 26, cuando todas las casas se construían de madera. Solo algunas construcciones de la Avenida Revolución, pero eran comercios, ya se estaban construyendo con material. Esta casa ya se estaba construyendo con material, ¿sí? Y con un estilo ya reconocido y que de aquí va a saltar, de Baja California va a saltar a diferentes partes del mundo. En sí va a saltar a Ciudad de México, Lomas de Chapultepec. Las casas más antiguas son misional californiano, ¿no? ¿Por qué? Porque es el periodo que gobernaron los sonorenses, era el periodo de estos sonorenses que vienen de esta zona de acá, del noroeste del país, claro, y se llevan todo ese mensaje hacia el sur a partir de minutos 20 en adelante, ¿no? Sí. Y eso es muy rico, esta construcción es muy rica. Conocerla, identificarla y saber que forma parte de nuestro patrimonio histórico de la ciudad. Continuamos. Gracias. Para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y el equilibrio ecológico de nuestro entorno, la Dirección de Protección al Ambiente generó 6 proyectos que fomentan la cultura ecológica participativa como la certificación de negocios verdes, el Programa Municipal de Monitoreo de Calidad del Aire, el Atlas Ambiental, el Botón de Denuncia Ecológica, acciones de inspección y vigilancia ambiental y la coordinación entre dependencias e instituciones. 24º Ayuntamiento de Tijuana.
nos encontramos justo en la rampa Altamira, aquí en el centro de la ciudad. Justo esta rampa baja hacia la calle Cuarta. En esta parte al pie de la rampa hay una serie de casas muy interesantes, muy antiguas. Y bueno, a nuestro acompañante, el historiador Fernando Escobedo, le trae muchos recuerdos porque esta casa que usted ve a nuestras espaldas es una de las más antiguas de la ciudad, pero además fue habitada por su familia. Fernando. Sí, gracias Francisco. Sí, es la casa de mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, el abuelo materno de mi papá. El señor se llamaba Serapio Gómez Desiderio. Él venía de Autlán de la Grana, en Jalisco. Llegó en 1925 a Tijuana por todas estas revoluciones y cambios que se estaban dando en el país, la guerra cristera, etcétera. Entonces decide dejar aquella zona y probar mejor suerte como tanto migrante que ha llegado aquí a la ciudad, ¿no? Entonces él construye la casa en el 26 más o menos, ¿sí? La construye justo en la rampa de la Casa de la Cultura, la antigua Escuela Álvaro Obregón. Él trabajaba primero como policía en el Parque Teniente Guerrero, cuidando el espacio, cuidando las plantas también, porque en aquel entonces hacían esa doble labor. Posteriormente empezó a trabajar en el Teatro Concordia, que es el tercer teatro de la ciudad, que se ubicaba justo enfrente del Parque Teniente Guerrero. Era un edificio de 3 pisos que se construye en el 28 y se quema en el 38. El propietario era Daniel González, mismo propietario del terreno de la Casa de la Cultura, que lo dona para que se construya la escuela, ¿sí? Entonces probablemente ahí se encuentra la relación de por qué él se vino, un silencio, de por qué él se vino a esta zona de la ciudad que estaba iniciando, ¿no? En esos años apenas se había inaugurado el Parque Teniente Guerrero, apenas la gente de Tijuana empezaba a habitar esta zona de aquí. Justo a un lado de la casa de mi familia se encuentra la casa de Javier Batis, también ya muy reconocida, una leyenda de la ciudad, un rockero desde siempre, con una trayectoria increíble, ¿no? Y muchas otras personas venían de Autlán de la Grana en aquel entonces. Santana es uno de ellos, su papá. Muchas otras familias que llegaban aquí y buscaban a la gente que conocían del pueblo, y muchas de esas personas llegaron con mi bisabuelo. Mi bisabuela acostumbraba a sacar un fogón, hacer comida en un fogón, y la gente llegaba y comía con ella. Todos los que empezaban en Tijuana comían aquí, muchas de sus conocidos de allá de aquella zona de Jalisco. Y pues el señor Serapio, mi bisabuelo, fallece en el 45 más o menos, y de ahí en adelante ya es otra historia, ¿no? La casa está ahorita viviendo unas personas que rentan el espacio a un primo de mi papá, y pues sigue en pie. Es una de las más históricas, como lo acabamos de mencionar. Claro. Un ejemplo de cómo eran las casas en los años 20, cómo se construían. Él la construyó con sus propias manos. Esta casa no fue traída de Estados Unidos, es una casa que se construyó aquí. Y si ustedes ven las fotos, por ejemplo, la foto de Nonaca, la panorámica del 24, muchas casitas eran parecidas o se iban a convertir en 1 o 2 años en lo que es esta casita que tienen aquí atrás. Es muy, muy interesante, y bueno, como estas 3 muestras que hemos recorrido en esta ocasión, vamos a seguir recorriendo otras casas históricas de la ciudad de Tijuana. El centro guarda muchos secretos, y estas casas dan testimonio de una larga y fructífera vida de la ciudad de Tijuana. Vamos a seguir, si me permites, seguir platicando contigo y recorriendo estos tesoros de la ciudad. Por lo pronto, hasta aquí llegamos. Vamos a seguir haciendo más trabajo en el centro de la ciudad, y bueno, pues yo, a nombre de todo el equipo de Vía Tijuana, te agradezco este tiempo, este recorrido, estas historias pues que nos nutren y que nos fortalecen como ciudad. Claro que sí, no, es un honor y es un orgullo para nosotros hablar sobre esto, que tenemos también una trayectoria muy grande, muy larga aquí en Tijuana, y porque la amamos la ciudad, y porque estamos dispuestos a recuperar y a defender y a respetar la historia de nuestra amada Tijuana. Gracias Fernando, y mientras tanto nosotros aquí en Vía Tijuana no se mueva, porque continuamos. Gracias.